BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a un nuevo programa. Y nuestra invitada del programa de hoy es médica y a su vez representa a la provincia de Río Negro por el Frente de Todos. Le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria a la diputada Ayelén Espósito. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Hola Gustavo, no, gracias a ustedes por la invitación. A nosotros nos gusta tratar de comenzar la entrevista de la forma más descontracturada posible, entonces nos vamos a remontar hace algunos pocos años atrás, a su infancia, y preguntarle si recuerda cuál fue su primer vínculo con la literatura, tal vez un abuelo, su padre, su madre, y esa primera lectura que le acercó a la imaginación, le acercó a algún texto que tal vez todavía recuerde. Me leían mucho cuando era chica, pero un libro que me gustaba mucho y que me leía mi mamá o mi papá, era el libro de la selva. No sé si lo conocen, tenía varios cuentos. Claro que sí. Y ese nos llevaba como a una imaginación extrema, creo, ¿no? Con todos esos cuentos y después obviamente los repetíamos en los juegos, digamos, con todo eso que nos íbamos imaginando. Justo ayer hablábamos de eso con mi familia, mientras almorzábamos, recordábamos esas cosas y los juegos, y después cómo repetíamos todo en nuestros juegos. Realmente una infancia muy, muy linda. Soy la mayor de 6 hermanos, así que imagínate, siempre no había momento para aburrirse. Me imagino, y cuando se juntaban en la mesa de los Espósito, ¿no? Llegabas del colegio, llegabas de alguna actividad, ¿se hablaba de política o se hablaba de otra cosa a la hora de cenar? No, siempre de política, de la vida, realmente yo vengo de una familia de laburantes, mi vieja ama de casa, mi papá siempre. Vivíamos en Buenos Aires, y cuando se privatiza Gas del Estado, que se convierte en TGS, lo trasladan a mi papá acá al sur, a Río Negro. Sí. Y comienza toda una aventura también para todos nosotros, lejos de toda la familia, y ahí mi viejo empieza a militar fuertemente en el peronismo, acá en el peronismo local, rionegrino, y también básicas, campaña, siempre, y creo que es el día de hoy que la parte política siempre está en la mesa nuestra, ¿no? Diputada, ¿cómo fue en aquel entonces ese cambio que usted nos cuenta de pasar de Buenos Aires a una provincia? ¿En qué cambió su realidad? Ustedes eran un montón de hermanos que podían apoyarse y seguramente hacerse compañía y sostenerse, pero ¿qué representó para usted ese cambio tan trascendental siendo una persona joven? Y yo en ese momento tenía 6 años, recién comenzaba la primaria, hice parte de la primaria allá, la terminé acá en San Antonio, y teníamos, a ver quiénes estábamos, estaba yo, mi hermana y 2 hermanos más, después los otros 2 más chicos nacieron acá en Río Negro. Y para nosotros era un cambio muy grande, porque imagínate, teníamos a mis abuelos, a mis tíos, estábamos todos, como esos vínculos siguieron estando, pero a la distancia. Y después veníamos a un lugar donde no había prácticamente nada, ¿no? Nosotros allá teníamos acceso a un montón de cosas, y acá realmente San Antonio en ese momento, en los 90, era algo muy chiquito. Nosotros conocíamos las grutas porque veníamos a vacacionar con Gas del Estado a un camping que había acá de las grutas, y por eso también se eligió, digamos, ese lugar.
Pero bueno, era las dudas de a ver si íbamos a conseguir algunas golosinas, ponele que nosotros comíamos allá, que acá nos llegaban cada cierto tiempo, y estamos hablando en los 90, ¿no? Algo Sí, sí, que, sí, sí. digamos, nuevo, pero no tan nuevo, y que estaba bastante, digamos, alejado de un montón de cosas, o no sé, el programa Grande Pa para nosotros era la duda a ver si lo íbamos, esas cosas, pero realmente fue un cambio para bien, digamos, crecimos en un lugar maravilloso, mi hija está creciendo también en este lugar donde teníamos muchas libertades de tener la plaza a 2 cuadras, o la marea, o la playa, y nos íbamos a jugar, digamos, con esas libertades que quizás en la ciudad muchas veces no se vive. De hecho, hoy en Sí. pandemia yo me pongo a ver las realidades de la pandemia, de los niños que pasaron la pandemia encerrados en un departamento, y nosotros en una casa con un patio, o a 2 cuadras tenemos los médanos, y nuestros niños pudieron ir, digamos, a jugar o a caminar por ahí, ¿no? Son Tal cual. realidades. Diputada, usted recuerda, y todavía estando en aquella infancia, ¿no? La primera vinculación que tuvo con una biblioteca, no sé si habrá sido en la primaria, si habrá sido en la secundaria, tal vez ya en sus estudios universitarios, no sé si recordará esa primera experiencia. Sí, en la primaria íbamos mucho a la biblioteca a hacer la tarea, Mira, a buscar libros, nos juntamos, y era como la excusa también para juntarse con les amigues. En ese momento tendríamos, no sé, capaz que cuarto, quinto grado, ya nos íbamos a la biblioteca a buscar libros, o nos mandaban a investigar, y ahí era la biblioteca pública que tenemos acá, y íbamos a hacer los trabajos prácticos o las tareas ahí. diputada, usted siempre, seguramente por su profesión, ¿no? Por ser médica, habrá tenido esa condición de ayudar en lo social, ¿no? Porque es una profesión que está muy vinculada a la ayuda, al asistencialismo, a lo social, al querer estar al lado del prójimo. Pero cuando usted era chica en la primaria o en su adolescencia en la facultad, en la secundaria, ¿ya sabía que quería ser médica? ¿Dudaba en meterse en política directamente o pensaba en alguna otra profesión? No, siempre quise ser médica desde chiquita. Yo creo que cuando a mí me gustaba ir, ponerle al pediatra, eh, si bien siempre tenía algún hermano que acompañaba, y como que yo tenía que esperar, viste, a que los atiendan primero a ellos y después a mí, pero mi vieja siempre cuenta que yo tendría 5 años, por ahí, no sé, que hice un dibujo y dije, yo voy a ser doctora, ¿no? Sí, Eh, y después en la secundaria, cuando estudiamos las células, y más que nada la parte en biología me llamaba mucho la atención, o genética, iba por ese lado, y ahí decidí también que, digamos, como que afiancé eso de continuar y ser médica. Para mí fue una decisión que siempre la tuve, y de más grande como que me decidí a estudiar eso, fui becada para ir a estudiar a Cuba, así que también, digamos, fue como un paso grande que hice, porque realmente vengo de una familia muy grande, de laburantes, como decía, y con mucha, de una pobreza no extrema, pero sí que hemos pasado ciertas necesidades, y yo no sabía si mis viejos me podían bancar una carrera. Nosotros, los que vivimos en las provincias, muchas veces para hacer carreras universitarias nos tenemos que ir del lugar donde estamos, digamos, ese desarraigo a los 17, 18 años, alquilar algo. Por lo general muchos trabajan para poder pagar sus estudios, digamos, es difícil. Y, y no, ya lo había decidido, y la política siempre fui de acompañar mucho, no como protagonista, digamos. Cuando armamos el centro de estudiantes en la secundaria con mi hermana, que es 1 año y 9 meses más chica que yo, para mí ella siempre fue la imagen más pública, más política, y a mí siempre me gustó detrás de escena. De hecho, muchas veces me retan porque dicen, sos muy perfil bajo, mostrá lo que haces, digamos, ¿no? sí. Esas cosas, pero realmente nunca me imaginé estar hoy donde estoy, digamos, ¿no? No era, como que no estaba en mis planes esto que se fue dando, que fue surgiendo, que me apasiona, que es algo realmente que
que la política es transformadora y que uno está en los lugares estos justamente para transformar la realidad de muchas personas, pero siempre la veía como desde de costado, digamos, no siendo la protagonista de esto. Diputada, cuéntenos un poco más sobre esa experiencia en Cuba, durante cuánto tiempo estuvo, cuéntenos un poco si sufrió ese desarraigo o realmente pudo nutrirse de nuevas amistades y realmente considera que fue algo revelador en su vida, no solamente por la posibilidad de estudiar en un lugar donde hay muy buena medicina, sino también porque se vinculó con otra cultura y otra ideología. A mí me surge esta beca, un amigo se va a Cuba a estudiar justamente en medicina y me dice, yo en 6 meses vuelvo y te digo, y cuando volvió en esas vacaciones me dijo, Aye, anotate y sé que es lo mejor que nos puede pasar, está buenísimo, bueno, y ahí me animé a irme, era muy chica, 18 años, recién salía de la secundaria, digamos, yo terminé en diciembre y en febrero ya me estaba subiendo al avión, un 1 de marzo llegué a Cuba. En 2004 estuve 6 años y medio, en el 2010 volví acá ya recibida, y realmente fue transformadora, digamos, toda la carrera fue un aprendizaje en todo, éramos en la Escuela Latinoamericana de Medicina en los 2 primeros años en el AM, que está ahí en La Habana, éramos alrededor de 3.000 estudiantes de toda Muchísimos. Latinoamérica. Yo viví con compañeras y amigas que son parte de mi familia, paraguayas, chilenas, venezolanas, teníamos las compañeras uruguayas, digamos, compartimos realmente, fue un intercambio cultural y que sigue estando en ese vínculo, es parte de nuestra vida y de nuestra familia, hemos formado una gran familia, el AM, le decimos nosotros, y fue una experiencia maravillosa, yo creo que siempre digo, yo estoy más que agradecida a Cuba de haberme formado como médica, como persona, pensando siempre también en el otro, ¿no? Esta solidaridad tan marcada que tiene Cuba, bueno, todo eso lo afianzamos, digamos, estudiando allá. Diputada, un referente en lo político, ¿cuál se le viene a la cabeza? Un montón, pero yo creo que en más, digamos, trayéndolo a la actualidad, me parece que Néstor es un gran referente político para nosotros, Eva también, pero yo creo como llevándolo a la actualidad, Néstor Kirchner es una de las personas que justo yo vivía en Cuba cuando era presidente, ¿no? Y quizás no lo viví de cerca, pero uno siempre estaba, digamos, en contacto, veníamos de vacaciones y escuchábamos todo esto de la transformación, de cómo la participación, de cómo vino a cambiar en la vida de los argentinos y también del peronismo, ¿no? Me parece que es uno de los referentes, máximos referentes que podemos tener hoy. Diputada, yéndonos a la coyuntura de la actualidad y hablando puntualmente del COVID, cuéntenos cuál es su realidad, cuál es la realidad de la provincia en la cual usted representa, siendo una palabra autorizada al ser médica. Cuéntenos cómo está el COVID, cuéntenos cómo está la realidad educativa, si están las clases siendo presenciales, si todavía hay burbujas. Cuéntenos un poco de Río Negro. Nosotros Río Negro realmente nos pegó muy fuerte la pandemia, tuvimos momentos muy, muy difíciles, creo que un gobierno provincial que no estuvo a la altura, ¿no?, de la circunstancia en los mejores y en los peores momentos de la pandemia. Hoy por suerte no tenemos, hemos logrado controlar la cantidad de casos que nos permite esta pseudo normalidad con la vacuna realmente que va funcionando y que se va vacunando a medida que Nación envía todas las vacunas y que eso hay que reconocerlo, ¿no? Que es por igual a todas las provincias y que llegan rápido y hemos logrado vacunar a un gran porcentaje de la población con una dosis y muchos ya en los lugares más chicos con las 2 dosis dadas. Y hoy estamos, digamos, con una pandemia controlada, con clases presenciales, respetando las burbujas,
según las escuelas y los grados también, ¿no? Cada lugar va organizando, no sé, hay niñas que van una semana sí, otra semana no, hay otros en otras 2 veces a la semana, 3, bueno, eso es según cada localidad y cómo se va regularizando. Aparentemente ya comenzarían, al menos en la secundaria, a seguir todos los días los chicos. Bueno, poco a poco se va resolviendo y se va acomodando en toda esta situación. Diputada, en cuanto a la posible apertura del desarrollo turístico, estamos a un mes aproximadamente de la llegada de la primavera, pasa volando el tiempo, y con la llegada del mejor clima, los ánimos de conocer el país, de salir, de pasear, aumentan. ¿Cómo está preparada la provincia de Río Negro para recibir turismo? Mira, el año pasado tuvimos, dentro de todo lo que fue esta crisis con pandemia, no ha sido una temporada espantosa, digamos, como la que se esperaba. Realmente tuvimos la llegada de turistas, donde se trabajó bastante bien, al menos en las grutas hubo un control. Sí tuvimos en algún momento un número alto de turistas que se han ido contagiados, digamos, ¿no? Me parece que ya para este año vamos a estar mucho más preparados y formados, digamos, en relación a esto y con los cuidados. Yo siempre digo lo mismo, esto fue algo nuevo y que nos agarró de sorpresa, y el año pasado fue todo aprendizaje. Yo espero que este año la gente también pueda respetar, ¿no? Porque nos pasaba mucho de turistas que se enojaban porque les decían los trabajadores de los comercios que usen el barbijo al momento de entrar, digamos, ¿no? Nosotros, puedo hablar de acá de la playa, digamos, es muy difícil estar en la playa y con barbijo, digamos, hay cuestiones, pero que uno ya va adoptando, digamos, como que se hace costumbre en la utilización bien de los cuidados, y creo que eso va a hacer mucho mejor una temporada con más cuidados y que la gente también pueda vacacionar, digamos, y siempre apostamos, ¿no?, a que pueda vacacionar en las playas o en la cordillera, en este caso, ahora vacaciones de invierno, donde hubo un buen número de turistas nacionales, en Bariloche, digamos. Hasta el momento está siendo todo controlado, salvo que no estén diciendo, digamos, cifras o que no estén anunciando algo, pero dentro de todo este caos, el turismo se fue acomodando poco a poco. Para descontracturar un poco y no hablar tanto de COVID y todo esto que nos atañe y nos tiene bastante preocupados ya hace bastante tiempo también, ¿cuál es un lugar, diputada, que usted dice, mira, Gustavo, o cualquiera que nos esté escuchando y viendo por BCN Radio, si vienen a Río Negro no pueden perderse de conocer este lugar? Uy, yo tengo que promocionar mis playas. Ok. No, pero realmente vivimos en un lugar hermoso, lo más conocido es las grutas, ¿no? Por todo, digamos, la promoción que se le hace, pero realmente San Antonio Este tiene playas magníficas, el Puerto del Este tiene unas playas también hermosas, aguas cálidas, que tenés, hay playas con arena, tenés playas con caracoles, o las conchillas que se ve todo blanco, es un agua cristalina, y lo que más llama la atención siempre son estas aguas cálidas. Y ahora para esta época, la semana pasada se inauguró, comenzamos a extender las temporadas y tenemos hoy avistaje de fauna marina, en donde no solamente vemos ballenas, sino también todo, digamos, delfines, lobos marinos, hay unas aves playeras que hubo un programa hace muchos años que se vino trabajando en la protección de estas aves autóctonas del lugar y donde hoy las podemos volver a ver. Realmente en las grutas, San Antonio, digamos, toda esta zona es una zona magnífica. Los castores no llegaron a San Antonio. Los castores no llegaron, nosotros tenemos lobos marinos. Ok, tienen los lobos marinos, está muy bien. Pero no, realmente vivimos en una provincia hermosa, yo creo toda la provincia, a mí la región sur, por ejemplo, me encanta,
que es toda parte de la meseta, y tenés también lugares maravillosos para visitar y descubrir, llenos de historia. Pero bueno, a mí la playa, yo no me imagino un lugar sin mar. Muchas veces terminamos el trabajo y todo, y en vez de ir a la plaza a tomar un mate, nos vamos acá a la playa, así sea invierno, verano, en todo momento, es como el patio de nuestra casa. Una envidia total, desde acá, desde Boedo, en plena ciudad, desde un departamento, una envidia total, diputada. Yendo estrictamente a la labor parlamentaria. Obviamente con esto del COVID, todos los legisladores se tuvieron que adaptar, así como también los empleados del Congreso en general, a la virtualidad, ¿sí? Entonces, muchas de las sesiones y del tratamiento de las comisiones se transformó en algo totalmente virtual. Ahora se está implementando en una mixtura en cuanto a comenzar a tener nuevas libertades y poder trabajar de forma presencial dentro del Palacio. ¿Cómo ve usted esta mixtura, este mix entre lo presencial y lo virtual, siendo de Río Negro y pudiendo en muchos casos, y he escuchado a otros legisladores, estar muy a favor en cuanto a el trabajar desde lo virtual en las comisiones, porque es mucho más sencillo, ¿sí? Y eso hace que ellos puedan acceder en mucho más grados, ¿sí? o muchas veces en un 100% de presencialidad en este trabajo de comisión. ¿Cuál es su opinión al respecto, diputada? Sí, para los que estamos quizás en las provincias, nos permite estar mucho más aquí en territorio, ¿no? De poder recorrer bien la provincia, o al menos yo soy una diputada que anda mucho por la provincia. El hecho de la presencialidad en las comisiones, por más que uno puede acomodar los días, pero por lo general en una normalidad, digamos, de labor de trabajo parlamentario, estás de martes a jueves en Buenos Aires, digamos, ¿no? Y después el resto de los días llegar a tu lugar, digamos, salir a recorrer. El tema de las comisiones me parece de forma virtual es algo que se podría continuar haciendo, porque realmente han demostrado que funcionan, ¿no? Y de hecho, hasta propio las sesiones, hemos tenido casi un 100% de asistencia, cosa que no se veía antes, y ha permitido que todos estén presentes en estas sesiones, pero hay cosas que se pueden continuar. Realmente, igualmente a mí la virtualidad realmente es como que ya nos tiene hasta acá, de decir, ¿no? El contacto con el otro, digamos, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La presencialidad te permite, como se dice, estar ahí en la rosca, digamos, ¿no? El pasillo, de conversar, de asegurarte. Hay cosas que se pierden con la virtualidad, pero sí al momento de, digamos, de accesibilidad, virtualidad. Diputada, yendo a su trabajo en comisión, que recién mencionábamos, usted integra la Comisión de Acción Social y Salud Pública, es vicepresidente primera de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, así como también está en la Comisión de Cultura, Familia y Niñez, Juventudes, entre otras. Nos gustaría que nos comente sobre algún proyecto de ley que quiera destacar, que haya sido impulsado, aceptado o que esté en tratativas dentro de la Cámara. Y uno de los proyectos que estamos esperando y que se pueda tratar y que tiene que ver mucho también con la zona en la que vive y que va a servir para todo el país, es la ley de pesca artesanal. Los pescadores artesanales, no hay una ley nacional que los enmarque, y creo que vendría a formalizar y a regularizar su trabajo. Si bien hay provincias como la de Río Negro, en la de Chubut, y creo que Santa Cruz también tienen ley propia sobre pesca artesanal, pero hay un montón de otras provincias que existen estos pescadores y que no están regulados bajo ninguna normativa a nivel nacional. Después sería muy interesante, y estoy intentando también que se pueda tratar, hay un proyecto sobre programas de alimentos argentinos, que es un proyecto que busca justamente la cercanía al alimento y que esos productores chicos, medianos, puedan comercializar
nosotros, y siempre basándome desde la experiencia de Río Negro, tenemos un montón de productores que terminan tirando su producción cuando en Argentina hay hambre, y justamente porque les pagan 2,50, le es redituable, y bueno, y tiran en casi parte de, ¿no?, de lo que producen. Entonces, en un país donde estamos hablando justamente que hay gente con hambre, que los alimentos cada vez son más caros, que comer en Argentina es cara, Sí. un proyecto de esto vendría a acomodar un poco lo que venimos trabajando también, ¿no? Porque desde la Secretaría de Agricultura Familiar se viene trabajando sobre estos temas, pero sería muy interesante tener. Y después tenemos un montón de proyectos, la Ley Integral Trans, creo que es una ley que, si bien se fue como desmenuzando y se va tratando quizás por parte, me parece que hoy ya estamos en condiciones de poder tratarla en su conjunto. Es una ley que no requiere un presupuesto y es principalmente enfocarnos en la salud, en la educación desde edades tempranas, para que no sufran hoy las consecuencias que vemos de nuestras compañeras y compañeros trans. Diputada, yéndonos un poco de nuevo de la política y queriendo saber un poquito más sobre usted, sobre sus gustos, sobre, tal vez, cuéntenos algún hobby en particular que tenga fuera de la política. Sabemos que los políticos no tienen demasiado tiempo libre, porque cuando no están en territorio están en una comisión, o sesionando, o viajando a Buenos Aires, y todo esto desgasta, pero seguramente habrá actividades que usted realiza junto a su hija, o de forma personal. Cuéntenos un poco eso, porque nos gusta también desde un lado humanizar, ¿no?, el político, que no solamente es político, sino que también es una persona y tiene gustos, vida, necesidades. Cuéntenos, diputada. Eh, bueno, justamente en estos momentos no estoy teniendo muchos hobbies. Sí, el poco tiempo que estoy acá en casa me dedico realmente a mis plantas, a estar en casa, a acomodar el patio, estar con mi hija, a salir mientras ella va en bicicleta, yo voy caminando, que muchas veces me reta porque me dice, ya está, apaga el celular, porque hubo ocasiones que iba hablando mientras íbamos caminando, y dice, pero este era un momento para nosotras dos, y eso uno lo fue aprendiendo también, ¿no? O al menos yo a dedicarle 2, 3 horas a la familia, o a mi hija en este caso, y no se viene el mundo abajo, digamos, no pasa nada si dejamos de lado esto. Sí me gusta mucho caminar, digamos, estar al aire libre, es como lo que me aburro, para mí los domingos estar echado, ¿viste cómo hace? Es como que me desespera, siempre tengo que estar haciendo algo. Eh, Básicamente hoy es eso. Después siempre fui una persona muy activa, digamos, hacía murga, que ahora, bueno, ya no hay más. En gimnasia, jugaba al básquet, digamos, siempre tuve un montón de actividades, tuve mi época de artesana también, digamos, Bien. de todo un poco, y ahora estaba por anotarme para terminar de aprender a bailar folclore, a ver si de una buena vez me animo y arranco. Está muy bien, hermosa actividad. Y agradeciéndole principalmente por su tiempo, por habernos dado la posibilidad de conocer algunas cosas en lo personal de usted, diputada. Queríamos saber, y esto también puede ser fuera de la política, una cuenta pendiente, más allá de aprender a bailar folclore. ¿Cuál es una cuenta pendiente? Tal vez podría ser, no sé, ejercer la medicina a futuro, no sé. Cuéntenos una cuenta pendiente que usted diga, esto todavía deuda en mi vida. No sé, quizás viajar un poco más, Viajar. conocer más en el país, que también ahora esto, digamos, un poco nos permite, ¿no?, la política, ir a otras provincias también, digamos, pero yo creo que viajar en el país y tener otro hijo, hija, hije, también es una de las metas pronto a cumplir. No estaría faltando el donante, pero bueno, ya va a llegar. Detalles, Como detalles. Ya va a detalle, llegar. Ya va ya a va a llegar. llegar, pero yo creo que una de las metas es eso, digamos. Imagínate venir de una familia muy grande a tener una sola hija, es como raro, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tomarse también el tiempo para una.
Sin ninguna duda. Diputada, no queremos robarle más tiempo, agradecerle por habernos brindado la posibilidad de conocerla, de que nos dé también la posibilidad de conocer un poco más la provincia que vemos que usted ama. Si quiere dejarle un saludo para su hija, mándeselo, es la oportunidad. ¿Cómo se llama su hija? Catalina, Alma Catalina. Bueno, dejamos un saludo a Alma Catalina. Dejamos No, un saludo. gracias. Y déjenme agradecerles a quienes hacen posible también la realización de este programa, a Gabriela Bardanca desde la producción general, a Valeria Velázquez desde las redes sociales, Mariana Salas conduciendo la BCN Radio, y a toda la gente de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación que nos brindan el espacio. Por mi parte, Gustavo Fulco, les doy la bienvenida, les doy la despedida, no la bienvenida, la despedida de este programa y los espero la próxima semana en una nueva historia. Diputada Ayelén Espósito, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, muy linda entrevista y éxitos, muy lindo el programa. Muchas gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.